Hola, hola, hola mi gente linda de YouTube. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ya saben, aquí estamos de vuelta nuevamente. En el día de hoy te vamos a hablar de un caso extraordinario que sucedió en Colombia. Se trataría de un hombre, de un campesino, que al estar frente a frente con un ovni, este hombre falleció de una manera increíble. Su cuerpo simplemente se comenzó a enfriar y al final falleció. Quédate con nosotros para que veas el programa que hemos preparado para ti. El caso que le traemos en el día de hoy sucedió la noche del 4 de julio de 1969 en Alolaima, Colombia, propiamente en la finca de don Arcesio y su esposa Lucrecia Bermúdez. Este matrimonio se había reunido en su casa junto a una tía, algunos sobrinos y primos para pasar un rato agradable. Y cuentan que era más o menos las 7 de la noche y mientras que los mayores estaban en una parte del recinto conversando y pasándola bien, los más chicos se pusieron a jugar con linternas en la parte del patio, mirando las estrellas y haciéndole señales con ellas. De repente vieron una estrella que le pareció bastante inusual. Pensaron que era un avión, pero transcurrido unos minutos, aquel avión no emitía ningún sonido, el cual se fue acercando mucho más. Y uno de los muchachos que estaban jugando con una linterna comenzó a hacerle señales a aquel objeto, el cual se comenzó a acercar. Y en un momento el objeto llegó a situarse a una distancia de unos 30 metros y a unos 11 metros de altura. Y el tamaño era más o menos el de un carro. Y de repente todos los niños comenzaron a gritar. Y a los gritos de los muchachos salieron los mayores para ver qué estaba sucediendo. Entre ellos iba don Arcesio, propietario de la finca, el cual se acercó a aquel objeto. Según los testigos, el objeto no tocó a Arcesio, pero sí estuvieron muy cerca durante unos minutos. Don Arcesio gritó: «Es un extraterrestre, tráigame un machete». Inmediatamente, un haz de luz salió de aquel ovni misterioso, dejando a Arcesio gravemente enfermo. Cuenta la familia que desde ese instante comenzó a vomitar y a tener diarreas. Pero lo que más le llamó la atención a la familia fue la temperatura tan baja que tenía don Arcesio, el cual no paraba de decir: «Tengo mucho frío». Y así pasaron 3 días. Un familiar que era doctor vino hasta el lugar de la escena. Luego de haberle hecho algunos exámenes de rutina, se le extrajo sangre a don Arcesio y esta presentaba una especie de cristales, como si su sangre estuviera cristalizada. El caso se volvió de un interés nacional e internacional. Hasta fue reportado por varios medios de comunicación. Algunos años después, cuando se fue a hacer la exhumación del cuerpo, descubrieron que el cadáver no estaba. Sobre el paradero de los restos de este hombre se han abierto muchos tipos de especulaciones. Unos dicen que en realidad vinieron unos hombres de negros, los cuales estuvieron investigando por la zona con algunos aparatos. Otros dicen que la NASA se lo llevó. A esta fecha todavía es un misterio el paradero de los restos de don Arcesio. Y en realidad nadie ha logrado explicar qué fue lo que allí pasó. Lo cierto es que una persona dejó de existir cuando tuvo un encuentro cara a cara con un ovni. Gracias por ver, gracias por suscribirte. Aquí debajo, siempre, siempre, tu amigo, dilo conmigo, del Cotorro.